buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Room Service en la Selva Global. Esta semana, con muchísimas cosas que han sucedido, vamos a tratar de comprimirlas un poco porque tenemos también una entrevista muy interesante. Y repasando, tratando de hacer esa perspectiva de la otra mirada, de aplicarla, veamos puntualmente algunas de las cosas que han sucedido. Primero, hemos estado asistiendo a 13 días de bombardeos de Estados Unidos a Irán y de retaliación por parte de Irán, básicamente atacando bases norteamericanas en distintos países del Golfo Pérsico. Pero yo creo que lo más importante en toda esta situación es que Irán ha jugado una carta muy importante que tenía, valga la redundancia, guardada, que es el control del estrecho de Bab el-Mandeb a través de sus aliados hutíes. Y esto ha afectado ya a un par de buques petroleros de Arabia Saudí que necesita sacar su petróleo por ese estrecho, dado el cierre del estrecho de Hormuz. Bueno, ese es un primer punto importante a tener en cuenta porque esto puede impactar prácticamente en un 7% o más el comercio global. El segundo punto es que en función de esto también Estados Unidos le propone a Arabia Saudí un programa de desarrollo nuclear, obviamente impulsado y financiado por Estados Unidos, pero con la condición de que firmen los acuerdos de Abraham, es decir, el no reconocimiento del Estado palestino. Esto es un punto que está en discusión. Y el tercer componente de la semana que me parece muy importante tener en cuenta, pero muy importante, es que durante la reunión de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático en la ASEAN, en Manila, la semana pasada, hubo una bilateral entre el secretario de Estado Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, y lo que quedó en claro de esto es que el famoso acuerdo de Anchorage, después de la conversación entre Putin y Trump, ha quedado en la nada y ahora hay una serie de nuevos planteamientos. Marco Rubio, de hecho, señaló de que había que plantearse nuevas ideas y dentro de estas nuevas ideas aparece como un elemento significativo el planteamiento de que se suspendan las operaciones aéreas de carácter militar, obviamente, entre Rusia y Ucrania. Y esto es un giro drástico de la posición de Trump, que de alguna manera responde también al hecho de que Trump percibe, y así lo han señalado, que Rusia está en una situación distinta ahora con muchísimos más ataques por parte de Ucrania, particularmente bien atrás, bien dentro del territorio ruso. Pero este conflicto de Ucrania-Rusia no es un conflicto que pareciera que se desarrolla solamente en el escenario europeo. Ahora tenemos un nuevo elemento que complejiza la situación, y es que en el transcurso de la semana los ucranianos bombardearon, atacaron un barco iraní en el mar Caspio. Y esto ha producido una reacción por parte del gobierno iraní, porque además el mar Caspio es la principal zona de intercambio comercial de muchos países, pero particularmente entre Rusia e Irán, y una amenaza de que el conflicto se complejice y se articule el conflicto en Ucrania con el de Irán con Estados Unidos. Entonces, esto realmente es como para llamar muchísimo la atención en la preocupación de cómo va a evolucionar, qué reacción va a haber con esto. Pero esto se produce además en el marco de otra reunión que no podemos dejar de mencionar y que es fundamental, y que es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esa organización que conocemos tan poco en América Latina, pero que es fundamental para la articulación y la cooperación entre los países de Eurasia. Y esta reunión se produjo en Kirguistán, de alguna manera refuerza esta visión del eje eurasiático de
mantenerse a distancia y de cuestionar en todo caso cualquier tipo de iniciativa de Estados Unidos, particularmente en el ámbito de los mecanismos multilaterales y de la gobernanza global, pero además de reforzar su posición original, va a cumplir 25 años la Organización de Cooperación de Shanghái y durante esos 25 años ha manejado muy exitosamente su agenda inicial, que era combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso. Esto hace pensar que estamos frente a un eje eurasiático en donde ya el componente del llamado RIC, que antes eran Rusia, India y China, ahora se convierte en el componente RIC, donde están Rusia, Irán y China. Irán asistió a esta reunión y de alguna manera planteó la necesidad de mayor coordinación desde el punto de vista de la seguridad con los países de la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, y para rematar todo esto, quizás un elemento más, hubo una reunión bilateral entre el presidente de Kazajstán, Tokayev, y Putin en Omsk, y de alguna manera como que se transparenta que hubo una transmisión de algunos mensajes, porque cada vez fue muy claro, sí, que están identificados y apoyan a Rusia, pero que no van a mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que en realidad quizás ese conflicto debería congelarse. Y esto es una visión que responde bastante a estas nuevas ideas, retrocediendo lo que había dicho antes, que planteaba Marco Rubio en la reunión de la Asociación de la ASEAN en Manila. Bueno, yo creo que todo esto complejiza bastante el panorama, más que nada por esta posibilidad de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el conflicto entre Rusia y Ucrania se empiecen a conectar cada vez más y esto amplíe, desde luego, el espectro y la capacidad de escalada del conflicto. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque con esto ya tenemos algunos elementos para ir viendo más adelante en el transcurso de estas semanas qué es lo que va sucediendo en el campo internacional, pero creo que es importante ver cómo hay una dinámica en el ámbito euroasiático que se pierde muchas veces de vista desde la perspectiva de la visión mainstream en el caso de Occidente. Bueno, dicho esto, en realidad yo quisiera pasar a una muy interesante entrevista que vamos a hacer, una conversación con un amigo de hace algunos años y que voy a presentar a continuación, que es Sergei Brillov. Sergei Borisovich lleva el mismo patronímico que yo, incidentalmente, que es un periodista ruso, nacido en La Habana, pero ruso, que ha desarrollado realmente una gran labor en América Latina y de hacer comprender a América Latina en Rusia, ¿no? Eh, Hay toda una serie de hitos en su historia personal que han contribuido a eso, desde el hecho de haber nacido en La Habana, de haber pasado la adolescencia en Uruguay, de conocer bien América Latina, de moverse por América Latina, de dirigir un instituto en Montevideo que se llama Bellinghaus, que promueve justamente el conocimiento entre ambas regiones y quien además tiene una serie de libros, uno de los cuales voy a mencionar más adelante, porque es particularmente interesante. Voy a anticipar el título, porque se llama Fidel, el fútbol y las Malvinas. Y yo creo que por lo menos los dos últimos temas son particularmente importantes en esta situación post-Copa Mundial, pero no vamos a hablar de la Copa Mundial. Bueno, dicho esto, Sergey, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Creo que tú tienes una visión muy clara de muchas cosas que pasan en América Latina y obviamente tienes una visión de lo que pasa en Rusia. Y de alguna manera nosotros tenemos que empezar a entender ambas regiones, cómo funcionan, no solamente entre sí, sino cada una de por sí. Bueno, en este sentido, quizás lo primero que te quisiera preguntar es algo que impacta
y pone en cuestión nuestra propia situación como región en América Latina. Rusia en este momento se define como una civilización-estado. Y yo creo que esta visión de civilización-estado tiene que ver con una posición bastante diferente de la tradicional visión occidentalista de que estamos con Occidente o la visión eslavófila. Tiene más que ver con esta visión eurasianista que ha estado dominando parte del debate en Rusia, ¿no? Sobre que Rusia no es ni Oriente ni Occidente, sino que es una civilización de por sí. A mí me gustaría escuchar tus reacciones en principio a esto, porque desde luego esto después nos va a llevar a lo que es el choque de civilizaciones y lo que planteaba Huntington en algún momento. Así que, bueno, te paso la pelota para que nos Pero digas cómo, algo cómo y mete, ¿eh? No bienvenido. sé cómo pasa la pelota, pero cómo mete, como quien diga las risas martinenses. Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Hace 5 días compartimos una entraña en Buenos Aires y fíjate Sí. que te estoy saludando ahora desde mi casa de campo en Rusia. Mira, en la discusión eterna esa entre los occidentalistas eslavófilos, yo instintivamente siempre estaba en la parte occidentalista europea, digamos, porque estoy acostumbrado a leer y escribir en letras y no en símbolos y decir gracias a Dios y no gracias a dioses, pero en este sentido subrayo que estoy siendo superficial, porque en realidad si pensás en el destino de este país, desde hace 6, 7 siglos que Rusia tiene ese escudo con dos cabezas de su águila. Una cabeza mira hacia el occidente y la otra mira hacia Asia, sería la palabra, no sé. Claro que el legado cultural ruso consiste de libros como La guerra y la paz por León Tolstoy, Crimen y castigo por Dostoyevsky, la música de Tchaikovsky, que son instantáneamente reconocibles y reconocidas en la parte europea del planeta. Y pese a todas esas nuevas amistades, o mejor dicho, las viejas amistades redescubiertas en Asia, el ruso promedio no sabrá muchos escritores chinos o cineastas japoneses, digamos. No obstante, con la cultura, con su legado, con su orgullo, pero también con su fuerza, obviamente, Rusia llegó al nivel que permitió que el idioma se hiciera uno de tan solo 6 idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. Y yo creo que si hablamos seriamente del tema del legado, del choque de civilizaciones, etc., mi esperanza, por lo menos, es que lleguemos a una etapa no del odio y competencia, sino de respeto entre culturas. En ese sentido, la noción de que Rusia es un estado-civilización, bueno, no sé, para mí todavía esa frase es una que tengo que acostumbrarme, pero una nación puente entre el entendimiento europeo, el entendimiento asiático de cómo funciona el planeta, sí. Pero tú y yo estamos hablando en términos, los dos conocemos esas idiosincrasias, los dos entendemos cómo funciona. Claro que es un poco difícil explicárselo al latino, al igual que es difícil explicar al latino al ruso, lo que hago yo, porque hay muchas idiosincrasias, hay muchos estereotipos, eh, hay muchos, sí, hay eso. Yo creo, me imagino, que para algunos oyentes tuyos, el ruso es automáticamente un comunista. Un gran saludo al glorioso Partido Comunista Ruso, que quizás ocupa, no sé, 11, 12% de las escañas parlamentarias. El ruso tiene su arrogancia hacia el latino, que tiene también sus raíces históricas. Creo, aunque los rusos no se dan cuenta de esto, que juega su papel la leyenda negra, juega su papel el hecho de que la vía de la información latinoamericana hacia Rusia es la vía estadounidense, donde también
Existen cosas como, por ejemplo, la mayoría de la gente fuera de América Latina no sabe cómo pronunciar los apellidos latinos. González siendo Ujú. el ejemplo clásico. Pero sí, volviendo a lo que planteaste tú, yo creo que hay que aprovechar de ese entendimiento estéreo del Ujú. ruso del mundo para quizás llegar a un mundo mejor. Me limito a eso por el momento, esperando tus preguntas, porque yo siendo periodista desde hace 35 años no soy capaz de parar, así que mejor paro y sigo la Bueno, línea tuya. pero se supone que esto es una conversación, no una entrevista, por lo Eso, tanto bueno, va y conversación, viene. igual. Ok. No pero de lo contrario sería un discurso mío, ¿sabes? Y Sí. yo mejor me callo la boca. No, mira, muy interesante lo que estás planteando con respecto a este concepto que está tomando mucho cuerpo en Rusia de civilización-estado, ¿no? La Yo frase, creo, para que entienda, surgió en un documento oficial de la Cancillería hace un par de años. Por eso yo todavía sí. no estoy acostumbrado a decir automáticamente el estado civilización. Pero creo que lo que describí es más o menos cerca de esa nueva frase. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con toda una serie también de movimientos en la geopolítica, entre otras Sí, cosas, la dificultad de la relación con Europa, ahora marcadamente en crisis, y el acercamiento, por otro lado, hacia lo que es la parte asiática, en especial la relación con China, que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años, que justamente yo mencionaba recién, la Organización de Cooperación de Shanghái, nace de la convergencia de los intereses chinos y rusos y de alguna manera lo están llevando. Pero bueno, dicho esto, estabas hablando también de las percepciones, para pasar a otro tema vinculado a esto. Las percepciones de Rusia o de los rusos en general con respecto a América Latina. Y en el libro tuyo, sobre Fidel, el fútbol y las Malvinas, hay un punto que me parece importante que surge y es que desde Rusia ven a América Latina como algo muy exótico, sí. como un mundo muy distinto, bueno, desde el exotismo de tener una revolución como la cubana en su momento, a la pasión por el fútbol, al reclamo de las Malvinas, para citar los tres puntos de tu libro, ¿no? Pero ese exotismo también tiene como una especie de espejo reverso, porque si para América Latina muchas veces Rusia sigue siendo vista como comunista, a pesar de que ya no lo es, para Rusia, América Latina muchas veces es vista a través del prisma de la izquierda. Son de izquierda. ¿Me estás oyendo? Se está cortando, pero estoy más o menos siguiendo tu línea de Ajá. pensamiento, pero se cortó varias veces. No, te decía que hay esta especie de mirada de espejo, ¿no? De lado y lado. Si desde América Latina se habla de que Rusia es comunista todavía, y ya eso cambió obviamente, desde Rusia hacia América Latina siempre hay como una percepción que privilegia el rol de la izquierda, que América Latina tendría que ser de izquierda, que los izquierdistas, la gente de izquierda en América Latina son realmente los que representan a América Latina. Y ahí yo te hago una pregunta, porque realmente no pasa ni lo uno ni lo otro, como diría el chiste, ¿no? Todo lo contrario. Un gran ejemplo es el ejemplo brasilero, Ujú. que mucha gente pensaba que bajo Bolsonaro el padre, Brasil iba a Ujú. salir de BRICS y todo, y no. En este sentido, Brasil es Brasil. Mi visión personal, estoy convencido de esto, aunque mucha gente piensa que estoy un poco loco. Mi visión personal es que debemos olvidarnos de esa filosofía de la ola roja, la ola de la La marea derecha roja. Sí, política. Sí, sí, todo sí, eso, sí. todo ese lenguaje de esas olas de derecha y de izquierda, que con los países de América Latina hay que hablar como países. Una nota al pie, todavía han pasado muchísimos años tras el Congreso de Panamá, todavía no se materializó una América Latina conjunta.
Entonces estamos hablando de varios países de América Latina, no de América Latina como una región, pese a la existencia de CELAC. Pero sí, históricamente, esa visión de que es más fácil para Rusia cuando estén los izquierdistas en el poder, históricamente es explicable por el tema de Cuba, obviamente, en los años 60, por la experiencia traumática para los rusos, la experiencia traumática con Salvador Allende en Chile, todo esto. Pero yo creo que las últimas 2, 3, 4 décadas han mostrado que una relación respetuosa y un entendimiento puede surgir bajo cualquier régimen ideológico, sea derechista o izquierdista en la región. Aunque claro, sí, yo como un buen ruso, claro que respeto el legado histórico cuando hay Cuba, hay Nicaragua, hay todos los ejemplos, pero vuelvo al ejemplo brasileiro. Bajo Bolsonaro, Brasil no salió de BRICS, que es una alianza importante para Rusia. Sigue siendo de BRICS bajo Lula, se fundó bajo Lula. BRICS, pero ese ejemplo brasilero te da otra apertura. Al igual que yo diría que, por ejemplo, otro ejemplo fresco, que las relaciones políticas de Rusia, diplomáticas, con Chile, bajo el gobierno izquierdista de Boric, eran pésimas, pero pésimas. ¿Y qué tiene que ver la izquierda en este sentido? Nada, nada. Y bajo los gobiernos anteriores de derecha teníamos una relación sólida, ¿no? Pero normal, una relación de trabajo. Así que yo esas idiosincrasias ideológicas yo las pondría fuera de paréntesis. Y estaría hablando en otros términos, por supuesto. Bueno, volviendo un poco a la idea de Huntington, del choque de civilizaciones, que tiene que ver con esto. Probablemente Huntington nunca entendería qué son los BRICS, porque ahí la Sí, combinación de eso es. civilizaciones. Bueno, pero bueno, vamos a dejarlo tranquilo en su tumba. Eh, de todas maneras, el planteamiento que hace con respecto a América Latina es, en el primer artículo, en el artículo original que escribe sobre los choques de civilizaciones, habla de, con cierto, yo diría, menosprecio de América Latina como una especie de extremo occidente, que eso es también un término utilizado por un investigador francés, de Rouquier, ¿no? Y en el libro, en cambio, ya plantea como un espacio propio con cierta capacidad civilizatoria. Yo no sé cómo lo ves tú comparando la civilización-estado con esto que te estoy planteando con respecto a América Latina en este momento, y entendiendo, y estamos de acuerdo, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que América Latina no ha podido construir una voz al unísono, que está fragmentada, que está polarizada, pero pareciera que de todas maneras comparte una serie de cosas que podría ser la base de algún tipo de germen civilizatorio de otro orden. Mira, 2 puntos. Contesto tu pregunta en 25, 30 segundos, pero déjame gastar esos Sí. 25 segundos, invertirlos en una explicación. ¿Te referiste a la organización de Shanghái como un mecanismo de resolver cosas ahora? Y lo es. Pero no nos olvidemos de que la organización de Shanghái surge primero como un grupo de estados de la antigua Unión Soviética y China con frontera común, y fue una frontera de muchos conflictos territoriales, de todo sentido. Entonces, al resolver esos conflictos, Mm. que fue un choque de civilizaciones, si comparas la cultura rusa y la cultura china, son dos mundos aparte. Claro, claro. Pero al resolver esto, llegamos a la etapa en que, ¿por qué no seguimos sentados hablando uno con el otro, ya pensando en otros temas? Es un buen ejemplo, creo que es una Sí, el espíritu de Shanghái que surge de ahí. Sí, pero El surge de un llamado espíritu de conflicto. Shanghái de a posteriori, sí. Eso es importante Sí, subrayarlo, sí, ¿no? sí.
Porque típicamente ¿a qué te referís cuando pensás en temas así? ¿A conflicto entre Francia y Alemania en Europa que se convirtió en la Unión Europea? Pero Ujú. ahora hay otros ejemplos y no son menos importantes. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre mi visión de América Latina. Mi ventaja o desventaja es que yo viajo mucho por América Latina. Temo que sé más sobre América Latina en comparación con un latinoamericano promedio. Y claro, los países de Latinoamérica son muy diferentes. Yo a veces cuando se lo explico eh, a mis compatriotas rusos, le digo, bueno, díganme, un francés y un albanés, ¿son europeos? Y ellos dicen sí, pero no tienen nada que ver. Ellos dicen sí, bueno, así es América Latina. El mexicano y el argentino hablan el mismo idioma, casi, pero culturalmente son diferentes. No lo son tan diferentes, obviamente, pero no nos olvidemos, no, pues, hay que tener en cuenta que más allá de las orillas platenses, con esa cuasi Europa, hay países verdaderamente muy diferentes culturalmente, como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Ecuador, esos países con un elemento indígena mayoritario. Y ahí la gente piensa de otra manera, de vez en cuando, de vez en cuando. Al mismo tiempo hay ese sentimiento, ¿verdad? De que hay algo común latinoamericano. ¿Qué constituye ese común, más allá del idioma? Que a veces, como tú sabes, requiere subtítulos en varios países para entender uno al otro. Eh, Hay por lo menos el deseo no, el deseo político no hay. Esperanzas populares sí, quizás. Pero hay ese sentimiento de que algo en común esos países tienen. ¿Qué es lo que tienen en común? La visión obvia sería que está ahí América del Norte y está América Latina. Pero me parece que es una visión demasiado vulgar y sencilla. Además, ahora, ¿no será China ahora el socio comercial más importante que Estados Unidos para América Latina? Y sí, En algunos países sí. algunos países sí, algunos no, pero en algunos y países muy importantes sí. Yo creo que el deseo instintivo en muchas partes del mundo, independientemente de si hablamos de América Latina, de Rusia, de Europa, de África, el deseo instintivo es que, claro, democracia en relaciones internacionales no va a haber. Justicia es un concepto estelar, pero hubo ese momento en la historia europea, que fue el Congreso de Westfalia, y que creo que se requiere ahora muchísimo en relaciones internacionales universales, que es, si no la, bueno, la soberanía, sino la igualdad de países soberanos. Eso es un eslogan muy lindo, pero casi imposible de cumplir por razones objetivas, lamentablemente. Lamentablemente. Pero sí, la noción de soberanía, de vez en cuando el conjunto de países soberanos diciendo esto u otro, el mundo me parece que está un poco cansado de una sola visión. El mundo quiere ser más diverso, más igual. Igual es una palabra linda, pero yo no me atrevo a usarla porque somos adultos. Entendemos que sí, los pesos de países son diferentes. A ver, estoy hablando mal ahora, me doy cuenta de que estoy hablando mal. Quizás lo convierto en otra cosa que yo sigo repitiendo acá en Rusia cuando hablo de América Latina. Basta de arrogancia. Basta de arrogancia. Hay mucha arrogancia en las actitudes, en el norte hacia el sur, en occidente hacia el oriente o el este geopolítico. ¿Y cómo se compensa esa arrogancia? Bueno, la fuerza sí, el dinero obviamente, la fuerza en el sentido de componente militar, pero también
sí se trata, aunque yo suene ahora como un joven naif, sí se trata también del intercambio cultural, de tratar de llegar a un entendimiento cultural. Eso se alcanza a través de un mejor intercambio. Ese intercambio en el mundo globalizante me parece que eh, es más alcanzable ahora, ¿no? ¿Sueno naif? ¿Sueno como si yo tuviera 18 años? A ver, yo creo que concuerdo contigo en que siendo espacios geográficamente tan separados, Sí. Rusia y América Latina, el contacto históricamente fue muy limitado, muchas veces lo fue o por razones científicas muy puntuales que tú has descrito muy bien en algunos documentales y trabajos tuyos, o por razones políticas muy evidentes, como en el caso de Cuba, digamos, ¿no? Pero no ha habido un contacto fluido de intercambio como puede haber habido obviamente con Estados Unidos, por más que rechacemos la noción de patio trasero, bueno, siempre el sueño es vamos a Miami a comprar algo, ¿no? Lo dijiste vos, ¿eh? Sí, que conste, que conste. Para el que puede hacerlo, mucho. eh, Mira. Yo creo que llegó la etapa en que yo hable de mis ejemplos favoritos, en que yo invierto muchísimo tiempo, en que Rusia y América Latina en realidad, sí, sí, la distancia geográfica es tal que nunca habrá una cercanía natural, pero en realidad hubo ejemplos en que Rusia y América Latina estaban muy, muy relacionados sin saberlo. Y mi ejemplo favorito es obviamente la etapa de la Segunda Guerra Mundial, en que gran parte de la antigua Unión Soviética estaba ocupada por los nazis, por lo cual el tema vital fue el tema de suministros estadounidenses a la Unión Soviética para compensar esas pérdidas, suministros de materiales, suministros de armamento, etcétera. Y toda una serie de mis documentales y libros está dedicada al tema de que en realidad muchos de esos suministros eran embolcados en Estados Unidos, pero eran en realidad latinoamericanos, como por ejemplo el azúcar cubano, que contribuyó muchísimo no tan solo a la dulzura de ciertos alimentos, sino a la producción de alcohol. A base de ese alcohol se producía pólvora. El aluminio de Surinam, que constituyó un 100% de las necesidades, bueno, en comparación con la producción doméstica. La carne enlatada, inclusive desde Concordia en Argentina, Fraiventos en Uruguay, Brasil. Combustible para los aviones de la época que provenía de Venezuela. Este último ejemplo es a propósito muy bueno, porque resulta que el petróleo ideal para ese combustible era el venezolano, pero las refinerías estaban en las islas holandesas en el Caribe. Y esas refinerías no pagaban impuestos ni estadounidenses ni venezolanos. Así que Rusia recibía el combustible duty free tipo que era en realidad venezolano. Son ejemplos que muestran que había momentos de una relación muy cercana, pero sin saberlo. Y uno de los desafíos es que sí, el ruso y el latino se den cuenta de que en realidad son interconectados. Y yo no exageraría, no exagero las diferencias culturales entre Rusia y América Latina. No digo otra extravaganza, yo diría, del pensamiento es que cuando algunos colegas dicen, no, pero somos iguales. No. Obviamente que no. Pero son dos culturas que a propósito se entienden bien, yo diría, pese a los estereotipos. Cuando la gente se reúne, yo veo una discusión, un diálogo mucho más natural que entre el ruso y representantes de algunas otras culturas. No voy a referirme a qué culturas porque de lo contrario comenzaría otra conversación. ¿No te parece, Andrés? Sí, mira, yo creo que hay un registro establecido de relaciones económicas y políticas de distinto orden a lo largo de la historia, más que nada de la historia más reciente, del siglo pasado para acá. Pero mi gran pregunta es, bueno, pero la relación cultural, más allá de lo que pueden hacer los medios, el intercambio en donde se conozca mejor
cada región recíprocamente, está a veces extremadamente limitada. Y yo, a ver, lo percibo desde este punto de vista. Eh, Cuando llegan distintas oleadas de inmigrantes rusos acá, eh, lo que sucede es que primero se encapsulan y después son asimilados, pero como que no hay una vertiente en donde contribuyan desde su cultura a la cultura de América Latina. Y probablemente sea también a la de una manera recíproca, ¿no? Cuando van a Rusia. Yo, por lo menos esto lo estoy viendo desde la perspectiva de alguien que vive en un país en donde se han recibido sucesivas oleadas de inmigrantes rusos desde el siglo XIX. Y se han asimilado, pero digamos, no hay como un intercambio cultural permanente que es Chiquito. mínimo, claro, es mínimo. Entonces, ahí mi duda con respecto a que esos canales culturales puedan desarrollar vínculos más cercanos. Más Dos porque, respuestas tengo. sí, Dos sí, respuestas tengo. La primera es la obvia y yo la verdad que no entiendo por qué haya pasado esto. Rusia es un país gran productor de telenovelas. ujú, Y ahora que la pantalla chica latina está llena de telenovelas turcas, yo no entiendo, racionalmente hablando, hablando de la capitalista, ¿por qué los productores rusos no venden sus telenovelas a América Latina que son perfectamente entendibles, sean las telenovelas históricas o sean telenovelas románticas? Eh, entonces, ese es gran misterio. bueno, Te comento sí, que sí, pero sí ha habido la inversa, porque sí, yo sí, recuerdo en una algún etapa en momento donde sí. las telenovelas latinoamericanas tenían muchísimo éxito En en los años Rusia. 90 los ricos Sí, también lloran. Y yo, por sí, ejemplo, yo estoy en mi casa de campo, te doy un ejemplo cultural. Estoy en mi casa de campo ahora. La palabra rusa es dacha. sí. Pero sin pensar y sin ser alguien relacionado con América Latina, yo fácilmente, cuando mi vecino en la ciudad me pregunta, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a estar este fin de semana? Yo le voy a decir, voy a estar en la fazenda. Porque la palabra fazenda, porque era tan popular la telenovela brasileña que se llamaba La Escrava, Escrava Isaura, Esclava Isaura. La esclava Isaura, sí, La esclava Isaura proviene de esa palabra fazenda, que se pronuncia sí. a la portuguesa y quiere decir la dacha. Pero otro tema, otra herramienta, otra receta, son ejemplos provocativos que yo personalmente uso mucho, en el buen sentido de la palabra. Como por ejemplo, este año se festeja el aniversario 150 del escultor ruso Herzia, que Ujú. emigra a Argentina en el año 28 y se quedó en Argentina hasta los años 50, y quien descubre como escultor la maderesa, el quebracho, que no se Ujú. usaba en Argentina como un material, ¿no?, para obras artísticas. Y ahora hay una serie de exhibiciones de él en los museos rusos, y yo, primero, que acaba de salir un documental mío sobre esa etapa argentina de su vida, y en segundo lugar, justamente ayer estoy hablando con el museo de él acá, y la próxima vez que esté en América Latina, que va a ser en un par de semanas, voy a traer algo, llevar algo interesante de parte de ese museo a un par de museos en América Latina. Hay otra cosa, vos sabés, ¿conocés las leyendas, esas indígenas, de dónde vienen los mosquitos? No, siendo Eh, antropólogo, lamento decirte que no. bueno, yo no quiero arruinar este programa Ajá. ahora, pero sí te puedo decir que, interesantemente, las leyendas sobre la creación de mosquitos con el contexto sexual Ujú, de los indígenas que viven en el triángulo entre Paraguay, Brasil y Bolivia ujú, coinciden un 100% con las leyendas de los Chukchi que viven en el norte ruso, ujú. que demuestra que el movimiento
de todos esos pueblos vía el Sí, estrecho de a través Bering. del estrecho de Bering, claro. Ahí, pero son 15 Esa mil teoría, kilómetros. tú dices que con eso se confirma la teoría de que vinieron por Sí, el estrecho de Bering. sí, sí. Pero mira, Andrés, ni vos ni yo somos encargados del tema de una relación cultural entre Rusia y América Latina. Pero lo que creo que tanto vos como yo podemos mostrar y vivimos esto, es que el concepto de que son dos culturas lejanas es un concepto equivocado, que exagerar la cercanía es exagerar, pero que sí puede haber un intercambio mucho más activo, normal, y además lo importante es que ni la cultura rusa destruye lo latino, ni lo latino destruye lo ruso. Son dos cosas que contribuyen, Se complementan y se 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 reabsorben. complementan. Sí, 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 sí. sí, sí. Mira, como me está acabando el tiempo para la entrevista y hay muchísimas cosas que te quiero preguntar, yo solamente voy a volver de nuevo a tu libro, Fidel, el fútbol y las Malvinas. Voy a dejar a Bueno, Fidel afuera. en ruso vos sabes Es cómo se todo con llama, ¿no? F, es todo con Sí, F. pero Sí, juego con las sí, tres F, sí, pero sí, la exacto, sí. traducción al castellano, sí, Pero sí, sí. yo no Sí, voy a decir sí, sí, aquí no, 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 la una palabra. tercera F, vamos a dejarla afuera. Sí, totalmente. Entonces, dejando de lado a Fidel y dejando de lado a las Malvinas. Sí. eh, ¿Cómo ves el fútbol como un vínculo entre Rusia y América Latina? Aprovecho porque estamos todavía con el arrastre de todo lo que ha sido la Copa Mundial. Yo no soy particularmente futbolero, pero me parece un hecho relevante desde el punto de vista cultural en el verdadero sentido de la palabra. Sí, y yo estuve en Argentina, para que sepan tus oyentes, toda la semana pasada, justamente para cubrir las consecuencias de la final. Eran consecuencias más culturales que deportivas, ¿verdad? Porque estuvimos hablando Malvinas, Malvinas por el Diego y la última de Leo y todo esto. Y yo fui a una farmacia en calle Paraguay que se llama Malvinas. Le pregunto a la vendedora por qué se llama así. Ella me dice, no, es una historia larga, porque antes del 82 nos llamábamos London. ¡Qué historia! El fútbol como vínculo. Bueno, antes que nada, los futboleros ahora ya han contestado esta pregunta, los futboleros que nos están oyendo, porque hubo varios partidos emblemáticos entre Rusia y América Latina que a propósito han dado muy buenos ejemplos de la camaradería, el espíritu puramente deportivo, etcétera. Aunque también hubo otra cosa, que acaba de salir un documental mío sobre esa coincidencia en que el 11 de septiembre del 73 tiene lugar el golpe de Estado de Pinochet. El 26 de septiembre de ese año fue el partido La Unión Soviética-Chile. Es una historia muy compleja, políticamente hablando. Por eso que salió todo un documental, por eso que me declasificaron varios documentos del antiguo Comité Central del Partido Comunista de este país. Por eso que tuve que ir a Santiago y visitar, por ejemplo, la parte subterránea del Estadio Nacional donde estaba la cárcel y todo esto. Pero te juro que las idiosincrasias sobre ese partido en particular son absolutamente iguales. Sí, sí, el elemento nacionalista, claro que es diferente, pero ese entendimiento, ese terror, esa mezcla de lo político y lo deportivo en la mente es igual. Hablas con los rusos, hablas con los chilenos, hablas en el mismo idioma. Sí pueden ser diferentes las visiones, pero el entendimiento filosófico es absolutamente igual. Hubo otros ejemplos, como por ejemplo, en una ocasión creo que fue partido Unión Soviética-Uruguay en el Campeonato de Chile del 62, donde el árbitro dijo que fue un gol para los soviéticos y los soviéticos protestaron diciendo que no, 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 no fue un gol nuestro, fue un error suyo porque se tembló la red. En realidad, y sí, son ejemplos buenos, aunque
¿Hay objetividad en ser futbolero? Yo no creo. No, para Eh, nada, no, para nada. Pero en absolutamente. Y ese realidad yo partido, podía haberte hecho la pregunta en y no torno a quiero hablar del partido de la Unión Soviética Argentina del 82, que fue una serie de eh, coincidencias, no sé. en realidad no quería llevarte la conversación a los puntos de convergencia o los contactos más en el campo literario y artístico, porque es obvio, si se lee a Borges o se lee a Dostoyevsky, bueno, esas son cosas que se tocan habitualmente en la relación, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído una espectacular traducción del Martín Fierro al ruso, ¿Existe? No lo sabía yo. sí, hecha por Boris Pasternak. No me digas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero esa es otra dimensión cultural importante. Pero yo creo que la del fútbol es particularmente relevante porque igual que las telenovelas, el fútbol está todo el tiempo en la cultura de masas y Ajá. quizás no nos llega con tanta facilidad en el caso de América Latina, lo que se está produciendo en Rusia, también porque hay toda una serie de mecanismos de la industria cultural que no facilitan eso. Pero en todo caso, mira, yo creo que tengo que ir cerrando porque se me está acabando el tiempo. Yo creo que fue una conversación fascinante, te agradezco muchísimo. Sé No, que tu extensa carrera como periodista en distintos medios, y no solamente dedicado a América Latina, sino en la televisión rusa en particular, debería estar absorbiéndote, pero te has dado el tiempo para dedicarle un tiempo, valga la redundancia, un tiempo a América Latina, y eso te lo agradezco muchísimo, y es fascinante escucharte hablar de América Latina desde otra mirada, que es lo que estamos tratando de hacer en este programa, ¿no? Ojalá que podamos extendernos un poquito más en otra entrevista más adelante, pero por ahora te agradezco tu tiempo y el hecho de que en vez de estar disfrutando de tu dacha, lo que tú llamas facenda, en realidad facenda es mucho, si tú tienes una dacha que es una facenda, tú tienes una hacienda. bueno, no, no escondo el hecho de que sí tengo más una hacienda que una dacha, Pero realmente te agradezco pero muchísimo. estoy Bueno, ahora ya no. humildemente en la cocina, ¿viste? Así que Ajá. Bueno, te mando un abrazo, espero que nos veamos ahora cuando vengas de te nuevo para agradezco, Buenos Aires Andrés, y te mando desde luego el clip cuando esté listo. Así que mil gracias, muy interesante la a vos y a conversación. los oyentes tuyos. Un gran Gracias, saludo a la querida fuerte Argentina. abrazo, fuerte Chao, chao, hasta abrazo. luego. The room is on fire. Follow the leader, follow the leader. Bueno, la semana pasada quedamos con un cuento trunco, no alcancé a leer todo el cuento, que se llamaba Revisitando a Tamerlán. Habíamos llegado a la parte en donde el protagonista había estado en Samarcanda y había hecho una buena relación con un vendedor de alfombras. Y voy a retomar a partir de ese último párrafo para terminar de leer el cuento hasta el final. Rustam, que era el vendedor de alfombras, le dijo al protagonista Martín, entonces vos no sos turista, sos hijo que vuelve, porque su abuelo era uzbeco. Le sirvió té, le dio pan, le ofreció cigarrillos turcos y le regaló una alfombra chiquitita. Y le dijo, para que Timur te cuide, pero no la pongas en el piso, colgala en la pared. Así no la pisa nadie y nadie se enoja. Y lo de nadie, entre comillas, lo dijo con énfasis y entre comillas. Sabía de quién estaba hablando. Martín salió del bazar con una alfombra, un kilo de frutos secos y la sensación de que había entendido Uzbekistán. Acá la historia no está en los libros, está en el té, en la alfombra y en el medio respetuoso y en el miedo respetuoso a despertar a los muertos. Bueno, y quizás también en el pilaf. Y juró que no iba a tuitear nada sobre esto hasta volver a Buenos Aires. Ya en Buenos Aires, Martín volvió con la alfombra, 2 kilos de frutos secos, había comprado más, y el trauma de haber negociado con un coronel uzbeco sobre maldiciones históricas. Su abuelo Karim lo esperaba en el patio. Tenía 92 años.
Había nacido en Samarcanda y llegó a Argentina en 1953, escapando de la URSS. Tomaba mate como si fuera té y te decía boludo con acento ruso. Bueno, dijo el abuelo, ¿despertaste a Timur? Martínez casi escupe el mate. ¿Cómo sabes? Porque tu madre me mostró el tuit que decía, si abro la tumba, cae Putin. Martín, ¿vos estás loco? Abuelo, no abrí nada, solo entré y sin flash. Karim lo miró largo, luego se rió esa risa de viejo que vio caer imperios y todavía se sorprende de los nietos. Mirá, en 1941 los soviéticos abrieron la tumba de Timur. Dijeron que era ciencia. 3 días después, Hitler invadió. ¿Casualidad? No. Timur se enoja cuando lo molesta. Abuelo, la URSS se cayó en 1991, no en 1941. Exacto, dijo Karim señalándolo con el mate, porque en 1941 lo despertamos un poco, en 1991 lo despertamos del todo. Gorbachev no sabía lo que hacía. Martín se quedó helado. ¿Estás diciendo que la caída de la URSS fue culpa de Tamerlán? Estoy diciendo, dijo el abuelo, dándole una torta frita, que en Asia Central no decimos coincidencia, decimos no toques lo que está dormido. Hicieron silencio. Afuera pasaba un colectivo. En la tele hablaban de Ucrania. Entonces yo, dijo Martín, casi armé la Tercera Guerra Mundial. Casi, dijo el abuelo. Pero volviste sin flash. Timur te perdonó. Y Putin todavía está ahí, así que zafamos. Se comieron las tortas fritas. Karim colgó la alfombra en la pared, como dijo Rustam. Y Martín borró Twitter del teléfono, por las dudas. Epílogo. 2 semanas después, Martín encontró a la abuela Karim en el patio, mirando la alfombra colgada. Te voy a contar algo, dijo Karim, que nunca le conté a nadie. Se sentó, bajó la voz. En el año 1952, yo tenía 19 años. Trabajaba restaurando Registán para los soviéticos. Registán es donde está la tumba de Tamerlán. Ellos decían que eran patrimonio del pueblo. Solo sabíamos que era la casa de Timur. Un día un ladrillo azul se salió de la pared. Yo, boludo de 19, lo quise poner de vuelta, pero no entraba. Había 3 centímetros de diferencia. Karim hizo una pausa dramática. El capataz ruso me gritó, ¡no toques! Yo pensé, qué exagerado, y le di un golpecito con el martillo. Martín tragó saliva. ¿Y? Nada. En el momento, nada. Pero esa noche vino la KGB. Camarada Karim, usted perturbó el descanso del héroe Timur. Me llevaron a declarar hasta la madrugada. Me preguntaban si yo era nacionalista uzbeco, si quería separar Uzbekistán de la URSS y si yo era como, ¿cómo es que decían? Ah, agente de Occidente. Y, y yo les dije la verdad, camaradas, solo quería que el ladrillo quede derecho. Soy albañil, no soy historiador. Karim sonrió, me soltaron. Pero 2 meses después, Stalin se murió. Y en 1953 yo me vine a Argentina. ¿Casualidad? No. Timur me empujó. Martín lo miró. Abuelo, ¿estás diciendo que si no hubieras tocado el ladrillo vos no estarías acá, yo no existiría y yo no habría casi desatado la Tercera Guerra Mundial con un tuit? Karim levantó el mate. Exacto. Así funciona la historia. Un ladrillo mal puesto en 1952, un tuit en 2025. Timur se ríe desde Samarcanda y dice, estos argentinos siempre tocando lo que no deben. El abuelo Karim chupó el mate en silencio. Y la alfombra, colgada en la pared, quedó ahí, derecha, sin que nadie la pise, por las dudas. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que se hayan entretenido y se hayan enterado de algunas cosas. Y espero que tengan una muy buena semana para que el próximo lunes podamos volver a vernos y comentar tanto lo que ha pasado en política internacional como
leer algún nuevo cuento y quizás tener algún entrevistado también que nos presente una óptica distinta de lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias, fuerte abrazo para todos, gracias por los comentarios. Follow the leader.